Buenas tardes a todos. Antes de nada, agradecer a la organización por tomarse el tiempo en estos momentos de preparar un congreso así, que creo que puede ser muy interesante. Creo que se abordan temas muy interesantes y que los ponentes pueden traer ideas muy interesantes, valga la redundancia. Y agradecer a los ponentes que, bueno, sé de buena tinta que todos tienen sus obligaciones y no son pocas, de dedicarle un tiempo a esta organización estudiantil, de participar en este congreso y de exponer aquí sus ideas y poder abrir un debate tan interesante. También quiero agradecer a título personal a la organización que me permita a mí moderar esta mesa, porque, bueno, en primer lugar, conozco a varios de los participantes de aquí de la mesa y con algunos incluso he tenido el placer de que participen en mi formación, de lo cual estoy muy orgulloso y lo aplico en mi día a día. Y aparte porque es un tema que a nivel particular me interesa mucho. Me interesaba mucho desde el principio, ya desde la carrera, cómo encajamos o de qué manera podemos encajar en esto tan amplio y que no siempre está consensuado de sistema sanitario o más enfocado a salud o una mezcla o cómo poder encajar nuestro rol, los educadores físico-deportivos. Así que gracias, lo dicho, por dejar moderar la mesa. Voy a hacer una breve introducción de cada uno de los ponentes para que las personas que nos estáis viendo podáis saber un poquito su trayectoria y conocer qué es lo que puedan aportar a esta reunión. Voy a empezar hablando de Javier Loureiro, que bueno, Javier ha sido una de esas personas que ha participado en mi formación porque he hecho algún que otro curso con él como docente. Javier es, por supuesto, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y actualmente está ejerciendo como fisiólogo del ejercicio, coordinando el equipo de fisioterapeutas, fisioterapia y fisiología del ejercicio en la unidad de rehabilitación cardíaca del Hospital de Corazón en Doha, en Qatar. Tiene muchos años, más de 12 años, si no me equivoco, de experiencia con diferentes programas de prevención y rehabilitación cardíaca. Tiene formaciones en posgrados en Reino Unido, en Portugal, constantemente actualizándose, y es miembro de diferentes organizaciones como el ACSM, la EAPC y la Sociedad Europea de Cardiología, entre otras. Tenemos también a Manuel Giraldez, profesor titular de la Universidad de Coruña, es especialista en medicina de la educación física y del deporte, y es director y profesor en el máster de promoción de la actividad física y del entrenamiento adaptado a patologías. También ha sido asesor y es director del redactor del Plan Galicia Saludable de la Xunta de Galicia, del Gobierno Autonómico de la Comunidad de Galicia. Y bueno, creo que ya lo he dicho, pero ha sido redactor también en ese plan. Está Luis Ferijo también, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, con un máster en Dirección y Organización del Deporte, y actualmente es investigador en Epidemiología de la Actividad Física, tanto por la Universidad de Alcalá como por el Royal Melbourne Institute of Technology. Espero que mi pronunciación en inglés no haya sido demasiado ofensiva. Es investigador predoctoral y bueno, actualmente está trabajando financiado por el Fondo de Investigación en la Salud del Instituto de Salud Carlos III del Ministerio de Sanidad. Su investigación está basada en el estudio del papel de la actividad física en la reducción de las desigualdades en la salud, así como el acceso a la práctica de actividad física puede influir en la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles en la población. Por último, nos falta un ponente más, Sonsoles Hernández, que bueno, por diferentes motivos ahora mismo no ha podido conectarse. Estaremos pendientes para cuando pueda hacerlo, que se enganche con nosotros al debate y pueda aportar su opinión y sus ideas. Y bueno, creo que ya basta de presentaciones. Me gustaría que cada uno hicieseis una pequeña presentación o exposición de ideas inicial sobre cuál es vuestra opinión en este tema, es decir, cuál puede ser el rol del educador físico deportivo tanto dentro del sistema sanitario español y cómo encajarlo de ser así, como desde una perspectiva más amplia, agente activo y participativo en el sistema de salud de la población en general. Por empezar con un orden totalmente aleatorio, si te parece, Luis, puedes arrancar. Bueno, no, no he cogido traspié. Bueno, a ver, así como enfoque general, yo creo que una pregunta muy importante que plantearse a la hora de hablar
de la inserción, de la creación realmente, porque no existe la figura del no sé cómo llamarlo, el educador físico deportivo en el ámbito del Sistema Nacional de Salud como parte de las instituciones sanitarias. Es muy importante, pues eso, se habla de la formación, pero es muy importante saber cuál es el sistema que existe y saber qué va antes. Si va antes crear un sistema en el que se integre el graduado y la graduada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en el sistema sanitario, o hablar de la formación. Yo personalmente, y espero bueno, que lo hablemos durante la mesa y demás, yo personalmente creo que es más urgente la integración del profesional y la profesional de educación física y el deporte en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, y ya no por cuestiones de filosofía o de cómo lo veas, sino incluso a nivel práctico. Si no existe un sistema, no hay dónde formar a la gente. Y si empezáramos por la formación, tendremos un problema muy serio, que es, una vez que terminamos la formación más académica, digamos, más de la universidad o donde se desarrolle, ¿a dónde va esa gente a hacer la parte más práctica de la formación? Entonces yo creo que primero es eso, el integrar la figura del graduado o graduada de Ciencias del Deporte en el ámbito sanitario, para después poder hablar de cómo vamos a plantear la formación. Muy interesante. Manuel, si te parece dar tu opinión, además, como no eres educador físico deportivo, creo que puedes dar una visión externa que también puede enriquecer mucho el debate. Lo intentaré, lo intentaré. Mira, como habías dicho que dispondría de unos 5 minutos, pues preparé una pequeñita presentación con la misma idea de lo que acaba de decir Luis ahora, que sería intentar contextualizar la presentación, ¿no? Y el debate que vamos a seguir a continuación. Voy a intentar compartir la pantalla, si sé hacerlo. A ver, tengo que minimizar aquí. Yo creo que sí. A ver, me tenéis que dejar, me parece, compartirla. ¿Estáis viendo mi pantalla? A ver. No. No. A ver. Supongo que le tendréis que dar permiso para que... Me tenéis inhabilitado, ¿eh? Vamos a ver, vamos a solucionar los problemas técnicos del directo. Si me habilitáis, perfecto. Si no, pues nada, voy viendo ya la presentación y comento. Pero lo interesante será porque sois ver vosotros. Vamos a ver. Generalmente donde están los usuarios tienes la capacidad de... Sí, estoy, pero no hay nada que me deje... El anfitrión inhabilitó la función de compartir. Yo Zoom lo uso poco realmente, pero si fuese otra plataforma, voy a ayudarles aquí. No puedes. No estoy encontrando la... Bueno, pues la entonces... posibilidad. Disculpa, Manuel, estoy trabajando en ello. No te preocupes, yo voy comentando por que no transcurra el tiempo y no perdamos con estas cosas. Bueno, yo siguiendo la línea de Luis, bueno, antes de nada agradeceros obviamente que me invitaseis para participar. Estoy encantado de hablar de estos temas, aunque a lo mejor lo que yo proponga sea más fuente de discusión que una solución, ¿no? Pero bueno, los problemas hay que afrontarlos y a veces hay que discutir primero cuál es el problema y luego cómo se puede solucionar el problema. Como la pregunta era cómo plantear la especialización para integrar al educador físico deportivo en el Sistema Nacional de Salud, yo lo primero que había planteado eran dos preguntas muy sencillas. La primera es preguntar si el ejercicio estaba integrado ya en el Sistema Nacional de Salud. Y la respuesta es muy obvia. Aunque la evidencia científica dice que sí debería estarlo, en nuestro país, salvo casos muy puntuales, la verdad es que no está integrado en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿podría llegar a estar integrado o no? Bueno, para esto os había preparado una pequeña presentación en donde se hablaba de qué era el Sistema Nacional de Salud, porque a veces ni siquiera sabemos qué es eso exactamente. Y el Sistema Nacional de Salud no es más que el conjunto coordinado de todos los servicios de salud de la Administración del Estado y de las comunidades autónomas. Porque, como sabéis, las competencias en materia sanitaria están distribuidas entre el Estado y las comunidades autónomas. Bueno, en la descripción del Sistema Nacional de Salud y sobre todo tras la inclusión de las comunidades autónomas, hay tres ejes que se pretenden garantizar y uno de ellos es la calidad del servicio que se presta. Y dentro de esta calidad
se dice que las comunidades autónomas se encargarán de la evaluación del beneficio de las actuaciones clínicas, incorporando solo aquello que aporte un valor añadido a la mejora de la salud. Y en esa incorporación tiene que estar implicado el sistema sanitario. Bueno, a día de hoy los que nos dedicamos a esto sabemos que el ejercicio sí debería estar porque sí que afecta y puede afectar mucho a la salud de las personas. Entonces, a partir de aquí, sabiendo que sí debería estar, ¿quién se debería encargar de prescribirlo y dónde debería hacerse? Bueno, os había preparado una diapositiva muy bonita, lástima que no la podáis ver, donde se habla de que el ejercicio desempeña 4 papeles en uno, ¿no? Manuel, Sí. perdona que te corte. Mira, creo que ya sabemos cómo hacerlo. Te voy a hacer hospedador para que así puedas compartir la pantalla Ah, perfecto. y Perfecto. así puedes enseñar la información que tengas. Ya Perfecto. luego me haces hospedador a mí otra vez de vuelta y todo listo. Perfecto. Ya Que debería aparecerte. yo sepa después. Es que yo sepa después hacerte a ti hospedador. Bueno, ahora ya estáis viendo la pantalla, ¿no? Ahora sí, efectivamente. Vale, bueno, pues la voy a maximizar. Te Y ahí- recuerdo simplemente lo que veas tú en la pantalla lo estamos viendo todos, ¿vale? La función es que estás compartiendo la pantalla. Perfecto. Entonces, la idea es que el ejercicio, en realidad lo que desempeña es 4 papeles, ¿verdad? Uno es promotor de salud, lo que significa que protege y aumenta la salud y la capacidad funcional, aun cuando no haya enfermedad, que esto es positivo, es generar algo mejor de lo que ya tenemos. Es a la vez un elemento que nos ayuda a prevenir enfermedades, es decir, evita algo malo, reduce la probabilidad de enfermar y la pérdida de capacidad funcional. Tiene un papel importante como agente terapéutico y rehabilitador, es decir, funcionaría como un medicamento y luego además, por encima, es fuente de placer y de bienestar, ¿verdad? Yo entiendo que hoy nos estamos centrando fundamentalmente aquí, en lo que es el papel terapéutico y rehabilitador del ejercicio, por eso estamos hablando de integrarlo en un sistema nacional de salud. Si bien es verdad que los otros 2 papeles también son responsabilidades del Sistema Nacional de Salud, pero en realidad en la actualidad se está centrando todo el esfuerzo aquí y muy poco en estos 2 papeles que desempeñaría el ejercicio. Bueno, ¿dónde debe prescribirse? Y yo supongo aquí voy a generar polémica, pero se tiene que prescribir un entorno sanitario cuando hablamos del ejercicio como medicamento, ¿eh? Si hablamos del ejercicio en otras facetas, esto ya sería discutible. Pero si hablamos de utilizar el ejercicio como medicamento, tiene que prescribirse necesariamente un entorno sanitario. Nadie entendería que un fármaco se prescribiese fuera del sistema sanitario, ¿no? ¿Y dónde debe realizarse? Bueno, esto ya varía, porque cuando el riesgo es elevado, la patología está en fase aguda, es lógico que se realice un entorno sanitario. Pero cuando no es así, bueno, se puede realizar perfectamente fuera del entorno sanitario. A partir de ahí, ¿quién debe prescribirlo? Mirad, en el decreto, en la ley, perdón, que regula las profesiones sanitarias, hay muchos profesionales, médicos, enfermeros, fisioterapeutas, psicólogos, podólogos, odontólogos, farmacéuticos, etcétera, etcétera. Obviamente la capacidad de prescribir la tiene el médico, no la tiene ningún otro profesional del sistema sanitario. Bueno, en el ámbito de la odontología la tienen los odontólogos, obviamente, pero en la medicina en general la tienen los médicos. ¿Y quién debe implementarlo? Y aquí es donde surge un pequeño problema, por eso pongo aquí un interrogante, ¿verdad? Y el problema es que dentro de este catálogo no parece que haya nadie que tenga la formación curricular para poder prescribir, no, implementar, es decir, diseñar todo ese programa de entrenamiento que implica la prescripción. Entonces aquí tenemos un problema. Desde mi punto de vista, la respuesta a esta pregunta es muy importante. ¿Será necesario entender de ejercicio para prescribirlo e implementarlo? Y obviamente sí, porque lo que estamos haciendo es simplemente un entrenamiento adaptado. Y para saber aplicar un entrenamiento adaptado hay que saber de entrenamiento. Y si no sabemos, pues mal vamos. ¿Y qué profesionales abordan estos conocimientos en sus currículos? Pues yo solo conozco a 2 profesionales, los licenciados como vosotros y los médicos especialistas en medicina de educación física y deporte. Ningún otro aborda con suficiente profundidad estos conocimientos y estas competencias. Sí pueden tocar de pasada, ¿verdad?, alguna materia o en algún apartado de la materia algo relacionado con el ejercicio. Pero estamos hablando de entrenamiento. Esto es importante, entrenamiento. Si nos desviamos del entrenamiento vamos a tener problemas. Bueno, pues en el catálogo de profesiones sanitarias que está en el BOE, si buscáis aquí, no estáis vosotros. No están los licenciados o graduados en ciencia de actividad física y deporte. Pero hay un aspecto muy importante y es que en el apartado 3
dice que cuando así resulte necesario, para mejorar la eficacia de los servicios sanitarios, lo tenéis aquí, ¿verdad? La estructura preventiva, etcétera, etcétera, se podrán declarar formalmente el carácter de profesión sanitaria titulada y regulada de una determinada actividad no prevista en el apartado anterior. Es decir, no estáis, pero la propia ley contempla la posibilidad de incluir a nuevos profesionales que sí puedan desempeñar esa tarea. Con lo cual las puertas no están cerradas. Normativamente existe la posibilidad de incluir a estas personas. Pero bien, la realidad es que a día de hoy el sistema sanitario no reconoce que son necesarios más profesionales, al menos formalmente, ¿eh? Hablando con los responsables sanitarios sí que lo reconocen, pero formalmente esto no está establecido y por lo tanto no cabría la posibilidad de integrar ahora mismo, y esto es una realidad, no vamos a engañarnos, no vamos a hablar de que sí cuando es que no. No pueden integrarse en las plantillas del sistema sanitario de salud. Además, el sistema sanitario tampoco dispone de espacios y otros recursos y otros profesionales para hacer estos entrenamientos. Sin embargo, mirad, los licenciados y graduados en Ciencia, Actividad Física y el Deporte sí tienen reconocido como su competencia en la legislación que regula el grado el orientar, diseñar, aplicar y evaluar ejercicio físico, y ahora os voy a decir, para toda la población, incluyendo personas mayores, escolares o personas con discapacidad y personas con patología. Esto lo reconoce la regulación de vuestro título. Pero es más, el Ministerio de Sanidad, el año pasado, ante preguntas del Colegio de Licenciados y Graduados, escribió una carta respondiendo lo siguiente, y esto es importante, y es que los educadores físico-deportivos, y aquí está ya el término que utilizáis vosotros mismos, pueden dirigir, supervisar y evaluar la práctica de ejercicio adaptado a características, bla, 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 cualquier edad que tengan algún problema de salud, con diversidad funcional o con capacidades diferentes. Es decir, el propio Ministerio está reconociendo que los graduados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte tienen la capacidad para hacer esto. Así que ya tenemos una batalla de la guerra ganada. Competencia sí hay. Como no se puede hacer ejercicio dentro del sistema sanitario, existe una opción que yo creo que ahora es la alternativa más viable, que es la del ejercicio referido. Es decir, el sistema de salud, intentamos aquí a los facultativos, prescriben el ejercicio, luego lo discutimos si queréis, pero la comunidad sí que tiene recursos. La comunidad tiene recursos que pueden poner a disposición de los ciudadanos para que esa prescripción de ejercicio se lleve a cabo con garantías. Pero eso ya es fuera del sistema sanitario. Estos recursos comunitarios los conocéis todos. Son diferentes centros deportivos de distinta naturaleza en los que hay o debería haber profesionales realmente competentes para llevar a cabo este desarrollo de los programas de ejercicio. Y hablando de la formación, ¿qué conocimientos y competencias debería tener un educador físico deportivo cuando hablamos, insisto mucho, de utilizar el ejercicio como medicamento? Pues los que son necesarios para conseguir esto, ¿verdad? Que predominasen los beneficios y que se minimizasen los riesgos a la hora de hacer ese ejercicio. Desde mi punto de vista, luego podemos debatir esto, porque seguro que Javier tiene y los demás muchas ideas interesantes y podríamos comentar muchas más cosas. ¿Qué debería conocer este educador físico deportivo? Pues mucho sobre entrenamiento. Y eso ya se estudia durante la carrera y hay que estudiarlo. No os escapéis de esto, hay que saber mucho de entrenamiento. Y cuando hablo de entrenamiento, hablo de todo lo que sustenta el entrenamiento. La kinesiología, la fisiología, el ejercicio, etcétera, la biomecánica, todo eso es lo que sustenta a un buen profesional del entrenamiento. Luego debes saber cómo lograr una buena adherencia al ejercicio, porque por muy bueno que sea el ejercicio, si la persona no lo practica, no sirve prácticamente para nada. Es como quien recibe una pauta de un medicamento y no lo toma. Por lo tanto, la clave estará en la adherencia. Y luego debes saber mucho sobre las patologías y discapacidades que vaya a manejar. Por muchas razones. Y todas son importantes. Y yo os hablo desde mi experiencia. Si no sabes sobre la patología, difícilmente te vas a comunicar con otros profesionales. Por lo tanto, hay que conocer bien la patología, la terminología, los diagnósticos, los tratamientos, las evoluciones, los pronósticos, etc.
Al mismo tiempo, si esa persona sabe sobre patología y discapacidad, el usuario, el paciente, va a percibir que su entrenador sabe de qué habla. Y en el momento en el que sabe de qué habla, confiará mucho más en él. También nos permitirá conocer los beneficios potenciales en cada caso, y saber mucho la patología nos va a permitir dos cosas muy importantes. Mirad, una es conocer que cada enfermedad presenta riesgos específicos que van a requerir vigilancia y precauciones concretas y señales de alerta que debemos conocer previamente. Y además, para poder adaptar bien el ejercicio, tenemos que entender que la enfermedad y los diversos tratamientos van a afectar a las respuestas y a las adaptaciones. Lo único que se pretende aquí, si os dais cuenta, es seguir un principio fundamental del entrenamiento. Y ya sabéis a cuál me estoy refiriendo, de la individualización, ¿verdad? Si sabemos de entrenamiento y sabemos de patología, no hay ningún problema para prescribir. ¿Dónde? Que es otra pregunta que me habíais hecho. Pues sobre entrenamiento yo os animo a que os forméis en el grado, que es donde hay que formar. Si lo aprovecháis. Si no lo aprovecháis, pues habrá que recuperar ese tiempo después, ¿no? Y sobre lo demás, ¿dónde? Pues yo lo tengo muy claro también. Tienes una formación de posgrado, porque el grado son 4 años, muy diverso, incluye materias humanísticas, materias más biológicas, otras más aplicadas. Pero es un buen punto de partida. Ahora, lo demás tendrá que ser en formación de posgrado. Luego, si queréis, discutimos esto. Bueno, y con esto yo ya no os entretengo más. Creo que ya planteé suficientes temas para poder debatir. Y si me decís cómo os paso el... Sí, si te pones con el ratón delante de mi pantalla, hay 3 botones arriba a la derecha. Sí, ya está hecho. La opción de hacerme hospedador y ya me eres, devuelves el mando. Ya eres hospedador. ¿Sí? Sí, Vamos a ver. ya. No, aún vemos tu pantalla. Bueno, porque tengo que dejar de compartirla, pero ya eres hospedador, me parece. Ah, ahora está, perfecto, correcto. Vale, muchas gracias. Vale. Gracias por la aportación. Javi, si te parece, intervienes tú ahora y así también nos das una visión un poco mixta, porque como tú ahora estás muy integrado precisamente en un sistema sanitario, nos das tu visión al respecto. ¿Tienes el micrófono puesto, Javi? Perdón, silenciado. Ahora sí. Bueno, lo primero, agradecer a Necafide la invitación y que es un placer estar aquí con el resto de los compañeros, en especial con el profesor Giraldez, con el que tengo una conexión personal, porque de hecho fue un poquito el que a mí me facilitó el poder exponerme al rol que el ejercicio tenía en el tratamiento, en este caso, o como ayuda terapéutica en la patología crónica, y que es lo que despertó mi curiosidad para ir hacia ahí. Y digo esto como una pequeña pizca de anticipo a una de las preguntas que hacíais, cómo deberían ser las prácticas, qué contenidos deberían tener. Y es precisamente el poder exponer al educador físico a ese contexto en una manera muy temprana durante el grado, para que realmente pueda decidir si ese es un itinerario que quiere seguir o no. Entonces, la verdad que con la exposición que ha hecho Manuel me ha hecho el trabajo muy fácil, porque los puntos con los que ha ido pasando son los mismos puntos que yo he ido a buscar en el pasado cuando me preguntaban ¿por qué haces esto? ¿Cómo te más aquí? Y buscando justificación en los libros blancos, en las descripciones del grado, en los pronunciamientos, en la ley de las profesiones sanitarias publicada en el BOE, viendo que realmente el contexto para que algo pueda pasar está ahí. Lo que pasa es que a veces es difícil cambiar el status quo de una situación y cambiar un poco el dogma en el que estamos establecidos, ¿vale? Entonces yo voy a coger un poquito el intentar diseccionar desde la perspectiva de cómo ha sido, o los problemas que yo veo, es decir, mirando para atrás en los últimos 15 años, qué me hubiera hecho la vida a mí más fácil, ¿de acuerdo? Y qué elementos creo que tienen que cambiar en general. Ahora bien, todas las opiniones que aquí expreso son muy personales, no sé si son posibles o no, no sé qué agentes muchas veces puede ser que tengan que ser responsables por encauzar esas acciones, pero es un poquito lo que yo, después de estar expuesto a un sistema como el español, donde no tenemos cabida per se, aunque es discutible,
un sistema un poquito híbrido, como el Reino Unido, donde el educador físico o el que viene de las ciencias del deporte está a día de hoy plenamente integrado en muchos hospitales del Sistema Nacional de Salud, pero no son profesionales sanitarios, es decir, tienen que trabajar siempre bajo supervisión, es un profesional aliado, a estar en un sistema como el que estoy ahora, donde yo soy profesional sanitario, tienes que tener una licencia sanitaria e ir por todo ese proceso. Y en un sistema, por ejemplo, como el portugués, donde tienen la formación, porque la formación está dividida en 2 años de grado comunes y 2 grados de especialización, 2 años segundos de especialización para la docencia, para la salud, para la gestión, pero que se encuentran que cuando tienen que acceder al mercado laboral no son profesionales sanitarios. Entonces, fijaros que he estado un poquito en las 4 posibles situaciones. Y entonces, ¿cómo puede ser que sea tan distinto en todos esos sitios? Tiene que haber elementos que vayan más allá de nuestra formación, de la universidad y de la persona, sino que comprenden la sociedad como un conjunto. Entonces, a mí me gusta imaginarme esto un poquito como, si os acordáis de la famosa gráfica de Wasserman, ¿de acuerdo? Con las 3 ruedas haciendo unas girar a otras. Y es que realmente, si tenemos que identificar cuáles son los agentes que están interactuando aquí. Por un lado está la universidad, como bien decía Luis Cereijo, donde ponía la pregunta de ¿qué es antes, la formación o la licencia sanitaria? ¿O es antes la licencia sanitaria y después ponemos la formación? ¿Cómo funciona? Para mí funcionan en paralelo, no es un caso de ¿qué fue antes el huevo o qué es antes el huevo o la gallina? Porque la realidad social ya dicta que hay educadores físicos que están trabajando dentro de hospitales, quizás gestionados a la investigación, pero ya lo están. Sonsoles puede darnos más ejemplos después. Yo os puedo dar ejemplos. Entonces, la realidad ya está ahí. Es una realidad. La realidad es que por mucho que nos escudemos en que sí, a día de hoy, si hay presencia de patología, el fisioterapeuta es el que debe trabajar, así lo contempla la Ley de Profesiones Sanitarias, pero la realidad social es muy distinta. La realidad social es que si tienes entre 15 y 20 millones de usuarios de actividad física deportiva y te vas a los polideportivos municipales, estudios de entrenamiento personal, gimnasios, y contamos como patología la diabetes, contamos como patología cualquier factor de riesgo cardiovascular, contamos como patología la depresión, contamos como patología todos estos conceptos. Ya estamos trabajando con ellos. La realidad es que no vas a quitar 10 millones de personas que están haciendo ejercicio a otro contexto. Entonces, nos gusta escudarnos en el dogma de, no, en la patología solo el fisioterapeuta, el educador físico solo puede trabajar con aparentemente sanos. Lo que tú estarías generando, el daño social que tú generas estableciendo ese concepto es muy grande. Por lo tanto, tiene que ser la presión social la que ayude a generar el cambio. ¿Y cómo hacemos eso? Yo creo que desde todas esas ruedas, por un lado, universidad, que es extremadamente importante que se actualice, por otro lado, sociedades científicas, por otro lado, el COLEF, y por otro lado, nosotros como individuos. ¿Cómo se integraría todo eso? Yo, aunque no he preparado una presentación, tengo aquí mis pequeños puntos que me gustaría daros muy brevemente. La universidad para mí es muy responsable y muy irresponsable en ambos conceptos, en el sentido de que los planes de estudio tienen que actualizarse. A día de hoy tenemos una licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, que era licenciatura en Educación Física, que solo tiene una salida profesional reconocida, que es la de docencia. Es decir, solo puedo ser profesional de Educación Física en secundaria si hago nuestro grado. Desde ningún otro grado puedo acceder. Ese es mi itinerario. Luego decimos que tenemos otros itinerarios, pero que no son profesionalizantes. Bueno, tenemos que conseguir la profesionalización de esos grados. O bien, ¿por qué? Porque yo empiece con un tronco común de 2 años, donde, como decía Manuel, veamos los conceptos clave: anatomía, fisiología, biomecánica, fundamentos biológicos, procesos de entrenamiento, todo eso, y después que uno vaya a su rama de docencia, a su rama de salud, donde yo pueda tener 2 años donde estudie patofisiología, donde estudie manifestaciones de la enfermedad, donde estudie los posibles tratamientos.
¿Para qué? Para estar expuesto a ese contexto específico. Y a partir de ahí formalizar situaciones donde pueda tener experiencia práctica o estar expuesto a situaciones prácticas. Sin una especialización como la que hablo, para mí nuestra formación pierde valor de cara a la sociedad, porque no sabemos explicarle bien cuál es la diferencia entre qué es lo que sabe un educador físico, un experto en entrenamiento, cuando lo comparas con un fisioterapeuta. Entonces, si no tiene esa profesión, es muy difícil que lleguemos a ese lado. Y para mí hay dos opciones muy claras. O hacemos que nuestro grado sea exclusivamente para educación física y creamos un grado paralelo que nos lleve a la formación hacia la profesión de salud, o como decía Manolo, cogemos 2 años, hacemos fundamentos básicos, me voy a ese itinerario profesionalizante y después me voy a la formación de máster. ¿Cuál es el problema que yo veo con eso? Que un fisioterapeuta en 4 años, cuando acaba su grado, es un profesional sanitario. ¿Por qué nosotros al acabar nuestro grado, si fuera suficientemente específico, no podríamos acceder a ser profesional sanitario si la licencia estuviera ya implementada? Por lo tanto, yo creo que el máster a día de hoy es el camino más corto a un fin, pero el camino a largo plazo debe ser a reestructurar la formación de grado para que sea más específica y se pueda poner a la par, digamos, con otras formaciones. Y eso viene desde la administración de las universidades y desde el propio profesorado. Y teniendo profesorado, por ejemplo, como Manolo, que realmente pongan la cara y las palabras y el corazón donde está lo que cree y donde realmente sea una voz que nos ayude a que la sociedad sepa qué es lo que hacemos. Y eso debería ser una labor tanto de la universidad como del colegio, de darnos visualización. Por otro lado, nosotros como individuos deberíamos tener responsabilidad y decir, tengo que tener un nivel de profesionalidad y profesionalización, tengo que tener un nivel de emprendeduría para poder posicionarme en determinados puestos de la sociedad que permitan al público entender qué es lo que yo sé hacer como educador físico, que es distinto que un fisioterapeuta. Y después que la presión social y la población entienda qué es lo que hacemos, entonces la legislación irá a regular ese problema. Y os pongo el ejemplo de Qatar. Qatar hizo una gran regularización de las profesiones sanitarias hace ahora 4 o 5 años. ¿Y qué fue lo que se encontraron? Fueron al Sistema Nacional de Salud, que eran los hospitales que hay aquí, la clínica que conocéis, Aspetar, que es muy famoso, y dijeron, bueno, vamos a ver, los ocupadores ocupacionales, los psicólogos, no sé quién, que no estaban con su licencia. Y de repente aparecieron los fisiólogos del ejercicio, que son gente que tienen un grado o nivel de máster con una especialización muy fuerte en las ciencias del deporte o en la fisiología del ejercicio. Y dijeron, anda, ¿y estos qué hacen aquí? Bueno, pues si están dentro del Sistema Nacional de Salud, tendremos que darles una licencia y tendremos que buscar, vale, ¿cuál es su perfil profesional? ¿Qué es lo que tienen que saber? ¿Qué competencias tienen? Y a partir de ahí generamos la licencia. Bueno, pues nosotros tenemos que hacer lo mismo. Dentro de lo que sea posible, tenemos que introducirnos, como decía Manuel, en el entorno comunitario, desde la prevención primaria y la prevención terciaria, dentro de los sistemas de salud, desde la parte investigativa, para poner nuestra figura en valor y que ese problema social sea lo que genere que haya que hacer una regulación desde las instituciones de ese problema que ha surgido desde nuestro propio desempeño profesional. Entonces, espero no haberme alargado mucho, que os he soltado aquí un rollo enorme. Sabéis que esto me apasiona un montón y bueno, esa es mi visión. Vale, vamos a dar paso a la cuarta ponente, Sonsoles, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Sonsoles se ha enganchado ahora, voy a hacer una breve presentación de ella para quien no la conozca aún, pues pueda tener un pequeño contexto. Ella es, por supuesto, licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y es doctora con mención internacional en Biomedicina. Bueno, además de ser profesora asociada tanto en la Universidad de Castilla-La Mancha como en la UCAP,
es directora en Transplant, que es una plataforma de entrenamiento, formación e investigación, principalmente en enfermedad renal crónica y de trasplante, ¿no? Espero no haberme colado nada. Buenas tardes y lo dicho, pues ahora en 5 minutitos, si puedes darnos tu idea principal o tus premisas sobre el rol de educador físico deportivo en lo que estábamos hablando, en el ámbito sanitario y de salud. Bueno, buenas tardes a todos los compañeros, y lo primero de todo es agradeceros la invitación. Me hace especial ilusión, decía Javi por su compañero, a mí me hace mucha ilusión porque a Javi ya le tengo hasta en la sopa, que le exploto mucho. Así que aunque está en Qatar, le tenemos cerca, que eso es importante. Pero bueno, es un placer compartir este ratito con vosotros. Y yo, pues desde mi humilde situación y desde la poca experiencia que pueda tener, porque soy joven, aunque no lo parezca, os voy a comentar un poco mi visión, ¿no? Y va a ser algo muy personal. Creo que Manuel lo ha establecido de una forma muy coherente y muy objetiva con los datos que ha dado. Javi ha dado una visión de la profesionalización y de cómo lo ve. Yo, bueno, pues en esa línea creo que un poco aunando lo de ellos, con los que estoy totalmente de acuerdo, comentar lo primero que se puede llegar, ¿no? Esto yo creo que es el primer mensaje de que nosotros tenemos esa posibilidad de llegar. La historia es cómo lo hacemos, ¿no? Cómo una persona con un grado en ciencias de la actividad física y el deporte puede acceder al ámbito sanitario. Desde mi punto de vista, como os digo, y aquí como profe universitaria lo planteo, es que nos tenemos que, yo creo que poner en el lado del personal sanitario para ver realmente las necesidades que tienen ellos y que nosotros como graduados en ciencias de la actividad física y el deporte podemos abordar. Porque desde mi punto de vista yo creo que muchas veces el sanitario no sabe lo que hacemos. Y aquí yo creo que está esa parte de visualización que comentaba Javier de, bueno, vamos a ver qué es lo que piensan ellos de nosotros, lo primero de todo, ¿no? De hecho, te decía que voy a ser un poco crítica en ese sentido, porque como profesora universitaria digo, les decimos a los alumnos, vamos a centrarnos en el ámbito multidisciplinar. Sonsoles, no sé si se ha cortado. Sí, parece que sí. Pero Sí. creo que... Ahora. ¿Me oís ahora? Sí, ha habido un pequeño problema de conexión, pero parece que ya está todo bien. Perdón, es que ahora estoy viviendo un poquito aquí a lo rural, entonces puede ser la conexión perfectamente. Perdonadme. No, os decía que nos centramos muchas veces en decir al alumnado que es muy importante trabajar de forma interdisciplinar y multidisciplinar con otros ámbitos, como en este caso estamos hablando del sanitario, pero la mayor parte de los docentes y de las prácticas que realizamos son con graduados en ciencias del deporte. Entonces es como algo un poco incongruente, ¿no? O sea, la formación tiene que ir un poco acorde a lo que van a ser de mayores, como les digo yo, ¿no? O sea, vamos a saber en qué idioma podemos hablar, vamos a ver qué es un hospital. Y yo aquí es algo que me he encontrado, ¿no? Digo, primero tengo que saber cómo funciona un hospital para saber realmente si tengo cabida en él y si lo que yo sé aportar y lo que yo sé hacer cabe en esa situación, porque muchas veces es más por gestión sanitaria o de un hospital o un centro de investigación que no porque la gente no quiera que trabajemos con ellos. O sea, un poco hay que conocer las bases de la instalación y de la institución en la que queremos impartir nuestros conocimientos y nuestra práctica. No sé si aquí los compañeros están de acuerdo, pero yo llegó un momento en el que dije, voy a estudiar realmente cuál es la jerarquía de un hospital, voy a saber qué es lo que se puede hacer en un hospital y, ojo, a nivel legal, qué es lo que no se puede hacer. Entonces, sí que es cierto que Manuel ha expuesto súper bien que nosotros podemos estar introducidos en ese ámbito, pero la historia es cómo, ¿no? Y desde mi punto de vista creo que lo primero que tenemos que hacer es introducir el contenido y la evaluación dentro del grado y luego especializarnos dentro de un posgrado. Dentro de un posgrado, ya os digo, desde el ámbito multidisciplinar, que es lo que estamos de alguna manera pidiendo, ¿no? En algunos de ellos incluso exigiendo de, tenemos que trabajar de esta manera, ya, pero vamos a ver cómo nos ven, ¿no? Entonces, a nivel práctico, yo, para alguno de los compañeros que ya me conocen, yo soy muy práctica y digo, bueno, pues vamos a intentar acercar al personal sanitario lo que nosotros realmente hacemos. Y la única forma es diciéndoles, mira, es que nosotros sabemos de entrenamiento. Y ahora,
en cada una de las patologías tenemos esta formación o esta otra, que puede ser en forma de máster o en forma de posgrado, ahora está muy enfocada en ámbito de investigación, para que ellos realmente conozcan que todo ese entrenamiento general lo podemos adaptar a la población con la que ellos trabajan. No es lo mismo trabajar con un traumatólogo que trabajar con el nefrólogo o trabajar con el intensivista. Es que no hay color, porque cada uno de ellos tiene su propia especialidad. Entonces, hablamos muchas veces de sanidad como que todo vale, y es que cuando yo tengo un problema renal voy al nefrólogo, pero cuando tengo un problema hepático voy al hepatólogo, ¿no? Y en este caso debería de pasar lo mismo. La persona que sepa de cardiopatía irá a ver a Javi Loureiro, ¿no? O la persona que conozca sobre otro tipo de patologías irá a otro compañero que sepa de esa especialidad. Entonces, creo que tenemos que hacer como una parte de embudo, ¿no? Es decir, tenemos el grado, de una forma general tenemos unos conocimientos y a partir de ahí vamos especializando hasta que lleguen las especialidades de la misma manera que funcionan bueno, pues en la medicina, ¿no? Decíamos traumatología, optometría o otro tipo de especialidades en ese sentido. Hasta ahí nos queda un montón que recorrer, pero yo creo que tenemos que partir de la base de que la formación de grado, si realmente creemos que puede abordarse dentro del ámbito sanitario, tenemos que saber lo que es el ámbito sanitario. Y creo que a día de hoy las propias facultades de ciencias del deporte lo conocen exclusivamente en el ámbito de la investigación. Y ahí lo digo y lo reitero, que la forma ahora mismo que tenemos los licenciados o graduados en ciencias del deporte en este país de introducirnos en el ámbito sanitario es con proyectos de investigación. No porque una persona sepa mucho de cardiopatías o porque sepa mucho de obesidad o porque no, es porque viene de la mano de un grupo de investigación y eso, claro, el que no se dedique a investigación, ¿qué pasa? Que no tiene posibilidades de entrar en el ámbito sanitario. Pues los hay muy buenos, los hay que no les gusta tanto la investigación o no les ha dado por ahí, pero que también sería perder profesionales que controlan mucho de una temática que puede hacer mucho bien a la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, pues mi aportación principalmente es eso, pero la termino igual que lo iniciado. Se puede, pero tenemos que poner fuerzas y coherencia a todas las posibilidades, que son muchas, y con chándal se llega a muchas partes, incluso al hospital. Vale, muchas gracias, Sonsoles. Antes de continuar, Luis, tu intervención inicial ha sido sensiblemente más corta. No sé si quieres ahora en 2-3 minutos aportar algo más, alguna idea más. Tienes el micrófono desactivado, Luis. No, está bien, está bien. 5 minutos, podemos seguir. Vale, muchas gracias, Luis. Vale, si os pediría a todos, bueno, ahora vamos a empezar una fase de preguntas, ¿de acuerdo? Yo os voy lanzando algunas. Animo a la gente que nos está viendo a que ponga la suya en los comentarios, porque luego, bueno, en la medida de lo posible iremos intentando responder todas. Si os pediría a vosotros, como ponentes, que, bueno, en la medida de lo posible seáis comedidos con vuestras intervenciones para intentar tocar todos los palos posibles e intentar contestar el mayor número posible de preguntas, ¿de acuerdo? Habéis hablado un poco, de cierta manera, los cuatro, de las diferentes posibilidades, de cómo debería armarse ese camino hacia ese punto que hemos hablado. Y hay una pregunta que yo personalmente creo que es muy interesante, que es, se puede hablar de un grado, se puede hablar de un máster habilitante, se puede hablar luego de una figura de una especie de interno residente, pero una pregunta muy interesante que quieren formularos es cómo se puede estructurar las prácticas de esa formación. Es decir, ya no en sí la adquisición de los conocimientos en un plano más teórico, en un marco más conceptual, sino las prácticas en sí. ¿De qué manera podemos introducirnos en esa parte más sanitaria y más de salud desde un punto de vista de formación, pero de formación práctica? Para hacerlo fácil vamos a respetar el mismo orden de intervención. Entonces, Luis, si te parece, puedes empezar. Bueno, a ver, en este sentido sí es verdad que hay un punto de raíz en el que creo que discrepamos, y es que yo considero que la actividad física debe ser tratada en este sentido principalmente como preventiva y no como tratamiento. Lo digo porque, por un lado, la ciencia, la mayor evidencia que demuestra en beneficios en salud de la actividad física en términos generales de salud de la población es como herramienta preventiva, y sí es verdad que yo veo que de alguna manera hay una corriente en el que estamos restringiendo mucho los beneficios o el tratamiento de la actividad física
para los beneficios poblacionales en términos de tratamiento de patologías. Es como si asumiéramos el fracaso previo ya, de partida, asumimos el fracaso de no vamos a poder reducir la inactividad física y vamos a centrarnos en cómo tratar a las personas que ya no son inactivas. Entonces, para mí, hay un punto que ha dicho Javi, que creo que lo puedo encajar bien como yo lo veo. Yo no pienso tanto en la integración de los profesionales y las profesionales de educación física y el deporte en el Sistema Nacional de Salud, sino en la creación de un sistema deportivo. No tenemos sistema deportivo en España. Y es esencial la creación de un sistema deportivo que esté a caballo, tanto como trabajo preventivo principalmente, por supuesto, y porque hablamos de salud, pero los beneficios que tienen los niveles de actividad física en la población como sociedad, es que podríamos estar muchísimas horas enumerándolos todos, desde temas de vertebración social, etcétera, etcétera. Entonces, cuando lo restringimos tanto al tratamiento de dosis-respuesta, es que perdemos muchísimo de lo que supone el ejercicio en beneficios sociales. Entonces, si lo entendemos como un sistema deportivo en el que de ninguna manera metamos la actividad física en los edificios, digamos, sanitarios, sino que creemos un sistema en el cual haya una excelente relación entre el Sistema Nacional de Salud, entre sobre todo la atención primaria, que es lo más esencial del Sistema Nacional de Salud, y nuestro sistema deportivo inexistente, vamos a imaginar que existe, sí podemos crear una red de trabajo para beneficio social y de salud de la población, que es muy difícil de cuantificar hoy por hoy, qué supondría esa estructura. Entonces, si pensamos en eso, ligando con las prácticas, ya no hablamos solo de prácticas, o no hablamos tanto de prácticas en hospitales o en centros de salud. Hablamos de prácticas que no serían tan distintas a las que ya hoy tenemos en las facultades, salvo que el sistema y el ecosistema ha cambiado. Ya no estamos hablando de graduados y graduadas de ciencias del deporte, no sé si decir infravalorados o trabajando muy como comerciantes básicamente del ejercicio, que es lo que hay hoy principalmente en nuestro país, sino que aterrizarían en un ecosistema en el que la actividad física cobraría un carácter de servicio público ciudadano, tanto beneficios en salud como beneficios de todo tipo. Y en ese sentido tendríamos menos problemas de lo que planteaba al principio en mi intervención inicial, tendríamos menos problemas para las prácticas, porque ya tendríamos un sistema deportivo en el que aterrizar a nuestras prácticas, un sistema deportivo donde las instalaciones deportivas públicas ya no serían tanto gimnasios públicos, que es lo que son hoy, que es muy difícil diferenciar a una instalación deportiva municipal de un GoFit privado o de un AltaFit o lo que sea. Sería otra historia distinta, serían centros públicos de deporte, y ahí se podría trabajar mucho mejor. Entonces, yo siento insistir otra vez en lo mismo, pero creo que si no cambiamos el ecosistema, si no cambiamos el sistema, no tiene ningún sentido no hay ninguna formación, ninguna. No hay ningún máster, no hay ningún sistema de prácticas que podamos imaginar, ni el más perfecto del universo, que pueda funcionar si no se cambia el sistema. Porque al final generaríamos los mejores profesionales de la educación física y el deporte vinculados para el tratamiento de patologías, para la prevención de patologías, etcétera, etcétera, pero no tendrían dónde ir. Por lo tanto, una vez que termina la parte académica, bueno, tendríamos una solución, que es convencer a clínicas privadas, etcétera, etcétera, o a determinados hospitales puntuales. Mi facultad, yo doy clase en la Facultad de Medicina, en Ciencias del Deporte en Alcalá, está en la Facultad de Medicina, y nosotros tenemos prácticas en el grado que son en hospitales, en el Hospital de la Paz y demás. Pero es que es algo anecdótico. Y yo podría decir eso como, hostia, es que ya las tenemos. Es mentira. Es algo anecdótico, es algo muy puntual que tenemos. Si no cambia eso, no hay nada que hacer. Entonces, creo que es esencial eso, el planteamiento de hacia dónde vamos, un sistema de tratamientos a través del ejercicio o un sistema integral del deporte, no sea preventivo, vertebrador y de tratamiento de patologías. Y una vez que tengamos eso claro, podremos saber cuál es el ecosistema deportivo, el ecosistema de trabajo en el que nos vamos a encontrar, si van a ser hospitales, si van a ser instalaciones deportivas, si van a ser centros deportivos nuevos que vamos a crear en los barrios, por ejemplo, y que ahora mismo ni concebimos, como pasó en su día con los centros de salud. Y una vez tengamos eso, ya podemos saber qué tipo de prácticas podemos plantear. Sobre todo porque, por último comentario, el sistema ese que se ha creado que vale como, ¿cómo se dice? Como parche, que es el tema de la receta deportiva y todo esto. Yo invito a todo el mundo a que vea los datos de las características sociodemográficas de los usuarios de la receta deportiva. La receta deportiva solo llega a las rentas medias y rentas altas, no llega a las rentas bajas, porque la receta deportiva implica pago de servicio deportivo, reducido, pero pago. Y porque al médico las rentas bajas
van cuando ya no tienen otro remedio. Las rentas bajas no van al médico habitualmente. Bien, la inmensa mayoría, el gran porcentaje de la población inactiva son rentas bajas. Entonces, el principal problema es la inactividad, no el tratamiento de patologías derivadas, sino ir a la raíz del problema, que es la inactividad física, y una vez resolvamos eso, pues claro, que ya todo el sistema funcionará muchísimo mejor. Gracias, Luis. Manuel, si te parece, das tu opinión al respecto. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Yo estoy en parte de acuerdo con Luis, pero yo creo que estamos intentando enfocar el problema de una manera monolítica cuando en realidad es muy diverso. Una cosa es la promoción de actividad física y conseguir que las personas se vuelvan más activas, y para eso lo que hay es crear igualdad de oportunidades, construir entornos más amigables, que no haya barreras realmente reales para la práctica de ejercicio o de actividad física en general, es decir, volver a la población más activa. Pero ahí estaríamos hablando de un aspecto general, que sería el consejo, sería el convencimiento, lo que nosotros llamamos la promoción de actividad física saludable. Eso es como decirle a las personas que tienen que intentar comer bien. Bueno, pues sí, eso es educación, es transmisión de información, divulgación, igualdad de oportunidades, y todo esto lo plantea muy bien la OMS. De hecho, si uno va a ver todas las propuestas que hace la Organización Mundial de la Salud para conseguir que la población sea más activa, ahí tiene ejemplos, todos los que se quieran, para saber, o digamos, ejemplos de buenas prácticas para hacer todo eso. Pero eso es una cosa. Pero cuando hay una enfermedad y esa persona se beneficiaría de la realización de un ejercicio bien dirigido, ya no del consejo, porque el consejo no le sirve. Esto es como si una persona con una enfermedad va al médico y le dice, oiga usted, pues tómese usted un medicamento y vaya a la farmacia. Y el paciente dirá, bueno, pero ¿y qué medicamento? ¿Y cuánto? ¿Y durante cuánto tiempo? ¿Y esto me hace daño? ¿No me hace daño? Son cosas completamente distintas. Son completamente diferentes. La cuestión es que esto de la prescripción del ejercicio como medicamento es muy reciente. Se sabe de los beneficios del ejercicio desde muy antiguo, pero que las sociedades científicas se hayan posicionado diciendo que hay que utilizar el medicamento, el ejercicio de forma terapéutica, eso es muy reciente. Pues no sé, nos encontramos con todo este movimiento del ejercicio de fisiología en años muy cercanos, ¿no? Pero insisto, son cosas distintas. Promocionar, dar oportunidades y tal es esencial. Obviamente lo mejor es prevenir. Y sobre todo lo mejor es hacer se llama una prevención primordial. Es decir, cuidar la salud. Que no aparezca un factor de riesgo que va a deteriorarla, como sería la inactividad física. En eso estamos totalmente de acuerdo. Yo siempre digo que el mejor recurso sanitario que se ha generado en la ciudad de La Coruña, y Javier lo sabe porque vivió aquí muchos años, es el paseo marítimo, donde miles de personas salen a correr, a andar en bicicleta, a pasear. Eso no ofrece ninguna duda, pero nos situamos en otro lugar. Cronicidad. Hay muchas personas con patologías que necesitarían ya no esa posibilidad de ser más activos, no. Necesitan cantidades, dosis, pautas muy específicas para que el ejercicio les ayude a superar la enfermedad, a recuperarla y a recuperar capacidad funcional y a prevenir riesgos futuros. Estamos hablando de un entrenamiento adaptado, no estamos hablando de fomento general de ejercicio. ¿Y dónde pueden hacer las personas prácticas sobre estos segundos? De hecho, nosotros tenemos un máster que tiene una primera parte de promoción de la actividad física saludable y tiene una segunda parte de entrenamiento adaptado a patologías, porque entendemos que son cosas diferentes. Y yo creo que de lo que estábamos hablando, si hablamos de integrarse en el Sistema Nacional de Salud, es de lo segundo. ¿Y dónde? Pues lamentablemente a día de hoy en muy pocos sitios. Nosotros hemos hecho, iniciativas, hemos tenido programas con enfermos renales, con lesionados medulares, con cardiópatas, y nuestros alumnos han podido hacer prácticas ahí, pero son hechos muy puntuales, que además no perduraron mucho en el tiempo. Ahora sí, estamos diseñando con el Servicio Gallego de Salud algo completamente distinto, que es la prescripción de ejercicio dentro del sistema sanitario gallego. Y se derivará a las personas a recursos comunitarios, lo que se explicaba antes, donde habrá promotores con formación y acreditados. Tienen que tener una acreditación y reacreditarse, porque no vale obtener un título y luego no estar al día de las cosas. Y ahí es donde van a hacer ejercicio. ¿Dónde las prácticas? Lo ideal es que hicieran las prácticas allí donde se prescribe y se entrena el ejercicio con el enfermo, porque ahí es donde ven la realidad.
a día de hoy las opciones son muy pocas, muy poquitas. Entonces, si me decís dónde deberían ser, os digo que hay. Y si me preguntáis si eso es posible, os digo que es muy difícil, porque hay muy pocos lugares donde se esté haciendo eso. Pero bueno, yo soy muy optimista, ¿eh? Tanto en lo que plantea Luis como en tareas como las que está haciendo Javier. Yo llevo muchos años en esto, he puesto en marcha muchas iniciativas y todavía estamos poniendo en marcha otras muchas, y poquito a poco se va andando. Respecto al sector sanitario, yo tengo muchas experiencias con el sector sanitario, yo soy médico de formación, y os puedo decir que la perspectiva que tienen los profesionales sanitarios del ejercicio está cambiando radicalmente, hasta tal punto que ellos mismos empiezan a demandar que sean los licenciados y graduados en ciencia de la actividad física y el deporte quienes se encarguen de entrenar a las personas con patologías, porque saben que el ejercicio es bueno, pero no tienen conocimiento para aplicarlo. Yo creo que eso es lo que se les puede ofrecer. ¿Y cómo se pone en marcha? Totalmente de acuerdo con Javier. Al final se necesita al sistema sanitario, a la sociedad, a las administraciones, a nuestras facultades. Y yo insisto, y aquí lo siento, pero voy a hacer de abogado del diablo. No se puede pretender llegar a prescribir ejercicio, ya no digo prescribirlo, porque yo creo que al final lo va a prescribir el facultativo, pues quien por ley debe hacerlo, sino a diseñar esos programas de ejercicio si no se tiene una buena formación de base. Y nuestras facultades y nuestros egresados, en muchos casos, no tienen suficiente formación. Porque, entre otras cosas, no se asume que esas cosas hay que aprenderlas y hay que saber hacerlas bien. Entonces, mi primer consejo, aplicarse durante el grado. Segundo, formación posgraduada, prácticas, ideal, con pacientes, a los que ya se esté entrenando. Si no es posible, habrá que habilitar los mecanismos para que sea posible, pero, insisto, soy muy optimista y todo llegará. Perfecto. Javi, tu turno. Sí, pues muy de acuerdo con ambas intervenciones, tanto de Luis como de Manuel. A Luis quería decirle que yo me he centrado mucho en el rol dentro de coach. No una respuesta a ustedes, Javi, ni mucho menos. No. Pero que realmente yo soy muy realista desde la perspectiva de que al egresado o al licenciado o al estudiante hoy, ¿qué es lo que quiere cuando va a acabar la carrera dentro de 2 años o si la ha acabado hace 1 o hace 2? Quiere trabajar y quiere trabajar en esto. Y la manera más fácil de entrar a trabajar en esto es empezar por la prevención primaria y la prevención terciaria en expedientes de cronicidad. Pero como dice Manolo, no tenemos una buena formación de base. Es decir, yo puedo empezar, yo siempre digo, estamos en los gimnasios, en los centros deportivos y tenemos 40 clases colectivas y nadie tiene una clase que se llame, no sé, cardiozumba, donde tenga una serie de pacientes que tienen factores de riesgo cardiovascular, donde aparte de hacer ejercicio, los eduque en sus factores de riesgo, donde el componente educativo esté muy estructurado después de cada sesión de entrenamiento o fuera, donde yo sepa comunicar los resultados, donde sí, nosotros podemos hablar de VO2 y de la ARM y de lo que queramos, pero al médico ¿qué le interesa? O sea, al médico le interesa saber, pues si a lo mejor si el score, en vez de ser de 5 a 10 años, es de 3 a 10 años, porque él entiende que eso es un mensaje que él entiende. Pero hoy, a día de hoy, nosotros no sabemos cómo comunicarnos con ellos, nos falta ese lenguaje. Eso es una barrera muy grande. Entonces, para mí, como decía antes, las prácticas tienen que venir mucho antes en la carrera. Desde el segundo año. Tenemos que tener conceptos de fisiología, anatomía, patofisiología, dentro de esa primera etapa formativa para exponer a esos conceptos, hacer después un periodo inicial de prácticas en el segundo, bueno, antes era una carrera de 5 años, ahora son 4, pues en el segundo año, donde entremos en el concepto de promoción de la salud, de prevención esencial, con los niños, de prevención primaria antes de que aparezca la patología, y que en el 4.º año pueda tener unas prácticas dentro de un contexto de una patología específica o un grupo de patologías, si lo queramos decir. Pero, claro, ¿cómo podemos hacer esto si en la carrera no vemos una sola asignatura de patofisiología?
iros a ver el currículum de fisioterapia. Fisioterapia y patofisiología del sistema cardiocirculatorio. Fisioterapia y patofisiología del sistema respiratorio. Fisioterapia y enfermedades metabólicas. Fisioterapia y trastornos neurológicos. Nosotros no tenemos nada así. Eso tiene que venir unido. Yo creo que por ejemplo, en el caso de la Universidad de La Coruña, que es donde yo me gradué, teníamos la licenciatura y está el grado, el máster, como decía Manolo, de ejercicio en poblaciones especiales. Yo, desde mi perspectiva personal, creo que mucho del contenido que está en ese máster debería ser traído antes a la carrera y el máster debería ser especializado en un grupo patológico completo. Y seguro que Sonsoles está de acuerdo conmigo, porque meternos a decirlo, Javi, pero sí. Meternos a la patología cardiovascular me hace falta casi un máster, o sea, una asignatura, 4 créditos o una asignatura de un cuatrimestral no me llega. Igual que con la enfermedad renal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto tenemos que traerlo antes dentro de la carrera, tenemos que exponer las prácticas. Como decía Manolo, a día de hoy son anécdotas, pero son anécdotas que genera gente como yo, que genera gente como Sonsoles, que después van afuera. Entonces, la pelota está rodando. Lo que pasa es que es muy difícil el movimiento a día de hoy, pero la pelota está rodando en ese sentido. Entonces, tenemos que ser capaces de ir a lo que decía Luis, a ese contexto de atención primaria o de prevención primaria desde muy temprano. Y ahí, nosotros como licenciados con 10 años de experiencia, tenemos que tener la emprendeduría de tener un gimnasio y tener aparte de las clases de entrenamiento que tengáis, tengo un programa de ejercicio y prevención cardiovascular, donde vamos a hacer un poquito de educación, a hacer aconsejamiento de la actividad física, reducción del sedentarismo, es decir, las cosas que nos tocan a nosotros. Reducción del sedentarismo, actividad física adecuada y entrenamiento apropiado. Y a partir de ahí, ir creciendo. Lo que no podemos es lanzar a los estudiantes a la piscina del hospital. Tienen que ir expuestos poco a poco. Y ya para hacer un último apunte, con todo el tema de la terminología que deberíamos aunar, y Manolo decía, prescribir, etc. Yo siempre digo, nosotros en el hospital, el médico prescribe. El médico prescribe, que no es más que derivar. Y generalmente cuando yo pongo este concepto a la gente, lo que le digo es, cuando el médico prescribe, lo que te dice es esto es el terreno de juego. Juega aquí. Lo que hagas aquí dentro, tú eres el que decide cómo vino la persona hoy, qué objetivo tengo hoy, cómo planifico, cómo programo, cómo periodizo. Tú decides, pero este es el terreno de juego. Y te puede decir, ¿vas a jugar a fútbol 11 o vas a jugar a fútbol sala? Luego tú ya decidirás qué es lo que pasa. Entonces, la prescripción y la programación son cosas distintas. Y no tenemos que meternos en esas peleas. Pero bueno, para dar mi resumen, creo que la parte de las prácticas, esa es mi opinión personal. Muchas gracias, Javi. ¿Sonsoles? Pues no sé si ser la última en intervenir es bueno o malo, porque... Tienes la ventaja. Al final, Manuela ha lanzado ahí... Fijaros, yo os voy a poner un ejemplo que quizá a algunos sirva, y es que yo, como sabéis, estoy más especializada en el ámbito de la enfermedad renal crónica y el trasplante. Entonces, bueno, pues a mí se me ocurrió hacer lo siguiente, y es, como la persona que me va a prescribir, como bien decía mi compañero Javier, es el médico, vamos a facilitarle el qué me tiene que prescribir, que esa es la historia. O sea, yo le puedo decir, tiene que hacer ejercicio. Yo me encontraba con esa situación de Sonsoles, es que me han dicho que me tengo que mover ya, ¿y qué no deber de hacer? Porque a mí me interesa más dónde la puedo liar, qué es lo que puedes hacer, ¿no? Que es un poco esas recomendaciones que damos siempre, pero hay muy pocas investigaciones en cuanto a cuáles son los criterios de contraindicación. Entonces aquí se nos ocurrió un proyecto que, bueno, dado que tenemos la situación de COVID, no hemos podido llevar a cabo, pero que espero que el año que viene lo podamos hacer. Y es que en un hospital de Madrid, en el departamento de nefrología, pues tienen revisión, sobre todo las personas con trasplante, tienen la revisión periódica, ¿no? de la situación renal, de la situación del injerto y demás. Entonces está el médico, en este caso el nefrólogo que pasa a consulta, y nosotros, como graduados en Ciencias del Deporte, estábamos al lado, ¿no? De tal manera que la prescripción de ejercicio estaba en base a una receta.
literalmente. O sea, ¿esta persona qué puede hacer? Y ponía ejercicio aeróbico, lo clicas. Ejercicio de fuerza, lo clicas. ¿Qué no puede hacer? Esto, esto, esto y esto. Con esa información básica, que fíjate, además es una plantilla súper sencilla porque es una plana de un folio solamente, ya a la hora de derivarte directamente ese mismo día de revisión a la persona que sabe de entrenamiento, ya le puedes prescribir ese entrenamiento, ¿no? Te ha derivado el médico, pero ya le puedes poner unas pautas de entrenamiento adecuado para lo que realmente te ha dicho el nefrólogo en base a los datos bioquímicos y a la situación, pues en este caso renal, ¿no? que tiene el paciente. Y es tan sencillo como poner lo que puede y lo que no puede hacer ese paciente. Porque lo que nos vamos a encontrar, o al menos yo lo que me encuentro a diario es que me han dicho que me mueva. Y digo, ya, pero ya os digo que yo me centro ahora mucho en el qué no puedes hacer. Porque a mí me interesa mucho más eso, porque en base a esa situación tu enfermedad incluso se puede agravar porque mi trabajo lo quiero hacer bien, pero desconozco algunos datos. Y eso es muy, muy habitual. Entonces, estoy muy de acuerdo con los compañeros en cuanto a que hay que poner la realidad encima de la mesa y deberíamos de trabajar desde el principio haciendo las prácticas con pacientes. Porque si no, nos perdemos mucha información del día a día, ¿no? De qué nos puede pasar, qué es lo que nos puede pasar. Y ya os digo que este proyecto espero que se pueda lanzar en el año 2021 porque es un trabajo multidisciplinar, bueno, inter, porque en este caso trabajamos conjuntamente a la par y simultáneamente, pero con esa receta real, ¿no? O ese documento real de derivación de debería de hacer más trabajo aeróbico porque tiene una insuficiencia cardíaca, porque tiene esta situación renal, porque tiene esta situación de hemoglobina, de hematocrito o del valor que sea y tiene esta contraindicación. Y fijaros que es algo muy sencillo, pero es también dar facilidades al propio facultativo para que derive al profesional de entrenamiento. Entonces, bueno, yo lo digo como una de las cosas que trabajamos, en este caso, por ejemplo, con uno de los proyectos de la asociación que gestionamos, del Poder del Chándal, lo hacemos con los peques en el Hospital Nacional de Parapléjicos con rehabilitación pediátrica y funciona genial, porque ya saben lo que tienen que hacer. O sea, y esto es el día a día que tenemos allí con ellos. Ahora lo estamos gestionando online porque no podemos hacerlo presencial, pero son cosas que bueno, vamos haciendo poco a poco y que considero que a lo mejor algún compañero que nos esté escuchando ahora que diga, oye, pues mira, yo ya trabajo con facultativo o quiero hacerlo y es una manera muy sencilla de gestionar el mismo idioma. Tú ya le dices qué es cada una de esas pautas y ya te puede decir simplemente si sí o si no. O aquí puede pasar esto o aquí necesitará tal o necesita una revisión en un momento dado o una valoración física para saber si realmente el problema viene derivado de la masa muscular o viene derivado de la aportación proteica que tiene o de la situación pues, específica de ese paciente, ¿no? Es un poco el cerrar el círculo de esa aportación de Manuel y de Javier en cuanto a una situación práctica que yo tengo en mi día a día y que da muy buenos resultados, sinceramente, porque es muy fácil para todos. Muchas gracias. Javi, antes de pasar a otra, solo para... O sea, digamos, un poco la vehemencia con la que comenté antes es porque no es la primera mesa en la que estoy sobre este tema. Y sí es verdad, también es verdad que, claro, hago epidemiología y tengo un enfoque muy poblacional, obviamente. Entonces, sí veo una tendencia muy, no aquí, que ahora quiero poner en valor una cosa importante de la mesa de hoy, frente a otras en las que he estado y otros debates, más debates públicos de este tema. Sí me da bastante miedo la extrema medicalización del ejercicio. En el sentido de que veníamos de una educación física muy aislada de la salud, ¿no? Muy específica en sí mismo, muy en lo social, que tenía muchísimas cosas buenas, y me da la impresión como que hemos pasado de golpe a la conceptualización medicalizada del medicamento y todo esto, del ejercicio, y creo que había muchas cosas de la educación física de un concepto social y demás muy positivas, y que si encontráramos el punto medio, vendría muy bien. Y ya digo que no es aquí, y digo que no es en esta mesa porque una cosa muy positiva que sí quiero poner en valor de la charla de hoy es que sí estamos llegando a puntos que generalmente no se ven, porque me da la impresión de que la lucha constante profesional, el estar siempre en el foco de es que si los fisios me pisan el trabajo o es que los médicos me pisan el trabajo, nos impide hablar de otras muchas cosas que estamos hablando hoy. Por ejemplo, hoy más o menos no se ha debatido, pero porque yo creo que los cuatro tenemos bastante claro, aparte que es indiscutible,
de que el médico es quien prescribe y nadie tiene ningún problema, y creo que debería tenerlo porque es algo, pues como que de día y de noche, te permite entrar más allá en otras cosas. Y por ahondar en el tema de la formación que planteaba Javi, creo que un problema muy serio que tenemos y que planteaba Manuel también, un problema muy serio que tenemos en las facultades es que seguimos enseñando conocimientos, en el sentido de que seguimos muy anclados en la idea de enseñar conocimientos en un año en el que la humanidad tiene el mayor acceso y más universal acceso al conocimiento que jamás ha existido. Entonces ya no tenemos el patrimonio del conocimiento y enseñamos poco a aplicar ese conocimiento. Y que casi todos los problemas que habéis comentado los dos y Sonsoles, y que creo que si siguiéramos hablando, creo que la mayoría se reflejarían en una solución que es cambiar radicalmente la enseñanza, al menos de segundo curso en adelante. Entiendo que hay asignaturas muy de conocimientos, muy anatomía es la anatomía, la biomecánica es la biomecánica, lo puedo entender, pero o se va a un proceso de enseñanza basada en competencias o no hay forma humana de poder adquirir cosas. Y ahí sí, y quizás es más porque es mi libro, como quien dice, la EPI, yo sí he hecho mucho en falta en ciencia del deporte, que la famosa actividad, asignatura, actividad física y salud y demás, esté más orientada a la epidemiología en el sentido de que un estudiante debe saber cuáles son los mecanismos y los procesos a llevar a cabo para poder asociar los beneficios de la actividad física con cualquier patología, no con una. Generalmente, si vamos en la mayoría de planes de estudio de ciencia del deporte, de asignaturas de guías docentes de actividad física y salud, cada carrera suele tener 2, 3, 4 patologías principales que enseñan. Pero claro, si salen de esas 4, el estudiante no tiene los mecanismos, ni los procesos, ni conoce cómo funciona un mecanismo causal y cómo funcionan las asociaciones entre factores de riesgo, entre tratamientos, etcétera, etcétera, y una enfermedad para poder hacerlo por sí solo. Y necesitamos generar profesionales de la educación física y el deporte, y en general es aplicable a cualquier titulación, autónomos e independientes y capaces de adquirir su nuevo conocimiento, de construir sobre el conocimiento que han tenido y de ir sobre ello. Y cuando lo comparo con medicina, porque aunque dé clase en ciencia del deporte, en mi departamento de cirugía, pues claro, muchos problemas que en medicina sí es una asignatura, una carrera que tiene asignaturas brutalmente teóricas, pero tiene muchas asignaturas que prácticamente están todo el rato haciendo cosas. Y cuando digo hacer cosas, es literalmente hacer cosas, que es competencia, que están en el hospital, que están trabajando en un marco muy basado en las competencias, y de hecho ya evalúan competencias en exámenes finales de grado, y que a nosotros nos falta mucho. Y es paradójico una carrera tan práctica como la ciencia del deporte que sigamos tan atrás en los conocimientos. Y ya está. Y volveré a incidir en que no mirar solo actividad física en adelante, sino mirar también actividad física hacia atrás, porque ha hecho un comentario Manuel después de mí sobre los factores de la inactividad física, muy somero, tampoco se ha metido a fondo, pero algo muy somero que estudiantes de cuarto no saben hacer. Que estudiantes de cuarto de ciencia del deporte no saben cuáles son los factores asociados a la inactividad física. Saben cuáles son todos los factores de la obesidad, todos los factores de riesgo de la obesidad, de la enfermedad cardiovascular, de la diabetes, pero no saben cuáles son los factores de riesgo de la inactividad física. Entonces, claro, a veces me da la impresión de, jolín, chicos, vamos a conocer mejor lo nuestro y después ya empezamos a conocer lo demás. Pero preocúpate de tu propio sector, de tu propio ejercicio, de por qué la gente no hace esas cosas. Entonces, bueno, eso, más competencias y menos teoría. Buena frase final, Luis. Vale, vamos a pasar ahora a una fase de preguntas de los espectadores que nos han estado viendo, han puesto algunas preguntas en los comentarios. Animo a que si alguien todavía tiene alguna pregunta la ponga para que se la podamos transmitir a los ponentes. Entonces voy a empezar una que hila un poquito con esta intervención que habéis hecho ahora todos, que es, preguntan, ¿qué asignaturas consideráis básicas para incluir en esos primeros años de formación o en la formación en general? Es decir, no tanto ya si hablamos de un máster, si hablamos de una cosa o de otra, sino qué asignaturas creéis vosotros como profesionales, y además todos participáis de la docencia de una u otra manera, que son imprescindibles que estén de una u otra manera en los planes de estudio de los futuros educadores físico-deportivos. Si podéis hacerlo muy comedido y muy breve, lo más preciso posible, os lo agradecemos, la verdad. Luis, por mantener el orden. No. Aquí se empieza. No. Lo que tú vas a hacer, te lo adelanto. Yo me sumo a las que digan ellos tres y añado EPI.
Ya está. Yo sabía que el libro de epidemiología iba a aparecer. Epidemiología de la actividad física. Exacto. Por Perfecto. favor. Manuel, si te parece, ¿qué contenidos, competencias, asignaturas, es decir, la forma un poquito, qué crees que debería estar? Yo creo que estamos haciendo aquí una especie de tormenta de ideas y casi haciéndonos el harakiri, ¿no? Yo no veo tan mal la formación de grado. Es cierto que tenemos mucho que mejorar, pero en general los grados ahora tienden a dar una formación generalista, amplia, y la formación especializada se consigue a través de formación de posgrado. Esa es la tendencia general, porque si no usamos esa tendencia general, entonces tendremos que hacer prácticamente carreras distintas. Una sería la de educación física, otra sería la de gestión deportiva y otra sería la de prescripción de ejercicio o promoción y prescripción de ejercicio en el ámbito de la salud, ¿no? Serían carreras muy diferentes y habría otras relacionadas con la ergonomía, etcétera, etcétera. El problema de nuestra materia es que de nuestros estudios que vienen de donde vienen, podríamos hacer un repaso desde que se fundaron los primeros INEF en España, ¿verdad? Y para quien no lo sepa, venimos del circo. Los primeros profesores eran artistas de circo en España. Bueno, y a partir de ahí hemos ido evolucionando. Claro, ¿qué ha pasado? Que cada rama se está sobredimensionando porque cada vez el conocimiento es mayor. Y no podemos pretender ser especialistas en todas y cada una de las cosas al terminar el grado. Eso es imposible. Yo creo que lo que tenemos que aprovechar el grado es para nutrirnos, para ver muchas cosas. Porque si alguien me dice que Javier, cuando trabaja con cardiópatas, no tiene que hacer educación o pedagogía, estaría equivocándose. Si alguien cree que cuando Javier está viendo cómo camina una persona, no está utilizando todos sus conocimientos sobre kinesiología y anatomía, biomecánica, para ver si hay algún grupo muscular, alguna articulación, pues también se estaría equivocando. Y al final lo necesitamos todos. Esta es una carrera preciosa. Yo vengo del mundo de la medicina y esta pregunta que acaban de hacer ahora me la hace mucha gente. ¿Cuál es la asignatura más importante? Yo, todas. Es bueno saber pedagogía, es bueno saber didáctica, es bueno saber cómo se inicia uno en los deportes, porque ahí aprende muchas cosas, es bueno saber de entrenamiento, es imprescindible saber fisiología, anatomía, kinesiología, es necesario saber lo de la epidemiología y la actividad y inactividad física, sí, yo lo tengo en todos mis temas. Todos mis temas en todas las patologías tienen que ver con epidemiología de la actividad, porque es que es la realidad, pero también es la realidad que no se puede abordar todo. Entonces yo a un alumno de grado no le diría estudia esto y no estudies lo otro, esto es más importante que lo otro. Aprendelo todo, que por algo está en el grado. Y mientras no se cambie el sistema de formación, mientras no se especialice desde muy temprano, pues habrá que estudiar la generalidad y luego especializarse. Mirad, lo mismo pasa con otros grados, como puede ser biología, o con grados no tan específicos como la medicina. ¿O vosotros creéis que un alumno cuando sale graduado en medicina ya puede ser un cardiólogo? Pues no, tendrá que hacer 4 o 5 años de formación. Hoy un biólogo estudia muchas cosas, pero que se especializa en ecología, que se especializa en neurobiología, que se especializa yo qué sé, en genética, hace formación posterior. Porque hoy es tan vasto el conocimiento en cada área que es imposible abordarlo todo de un grado. Y por eso no me preocuparía. Y yo estoy de acuerdo con Luis en que a veces estamos llevando la actividad física muy solo al ámbito de la salud y tiene muchas más repercusiones que solamente la salud, el disfrute, ¿verdad? El desarrollo pleno integral de una persona. Pero en el ámbito de la escuela a mí me preocupa mucho porque ahora parece que la educación física en la escuela es importante solo porque hay que cuidar la salud. Y por eso también es importante, pero es importante porque hay que educar motricidad a las personas. Porque las personas cuando vayan haciéndose mayores tienen que haber aprendido a caminar, a correr, a saltar, a nadar, a golpear una pelota, a andar en bicicleta, porque todo eso es educar motricidad a una persona. Y todo eso forma parte también de nuestro mundo. Bueno, yo digo nuestro mundo como si yo fuese graduado. Insisto, yo soy un médico renegado para los míos. Adoptado. Te acogemos en la familia, Manuel. Te acogemos. Manuel, estás en nuestro equipo. No, es que yo llevo muchos años defendiendo esto, ¿sabéis? Y de hecho me he enfrentado a muchos colegas por este tema. Y eso que tú has comentado, Sonsoles, es tan cierto.
Dejadme déjame compartir la pantalla un momentito y veréis una cosa, porque al final... Te hago ahora otra vez para que puedas compartirlo. Te ruego celeridad, eso sí, Manuel, por favor. Termino ya. Es un tema que llevo tantos años que podría estar hablando horas de todo esto, ¿no? Pero mira, quiero que veáis una cosa. Yo siempre digo a mis alumnos que el camino se hace caminando, ¿no? Y que reclamar es una parte del proceso, pero otra es estar a la altura de las circunstancias. Entonces, lo que nos ha pasado a nosotros con el Sistema Gallego de Salud es que los médicos consideran que sí hay que prescribir ejercicio, pero admiten que no saben. Y dicen, bueno, que la prescripción es vuestra. Entonces, os voy a contar muy brevemente. Uno le dice a otro, pero yo cómo voy a prescribirlo si no sé. Luego me denuncian. Y otro le dice, oye, ¿y no se te ha ocurrido pensar que un paciente venga y te diga, sabiendo que el ejercicio es bueno para mi salud, ¿por qué no me lo ha prescrito usted? También lo voy a denunciar por negligencia. Entonces, se generó este debate entre médicos. Conclusión, no tenían tiempo y no tenían conocimientos. ¿Qué tendremos que hacer nosotros? Lo que dijo Sonsoles, facilitarle las cosas. El Sistema Gallego de Salud está habilitando sus programas informáticos para que cuando llegue una persona con accidente cerebrovascular, esto que veis en la pantalla sea la prescripción que haga el médico para el ejercicio. Pero ya le sale automáticamente. Pero esto después lo tiene que interpretar un profesional del ejercicio. Y cuando hablamos de cómo organizar el componente aeróbico y le hable de un porcentaje determinado de la frecuencia cardíaca, del VO2 o de la escala de esfuerzo o de lo que queráis, eso tiene que ser adecuado e interpretado para esa persona. Pero sí que tenemos que facilitarle a los médicos que hagan esto, porque si no el médico va a decir, vaya usted a la piscina, no se preocupa si la piscina tiene agua o no, ni qué va a hacer en la piscina. Y sí, es que esto es la realidad. A mí me sorprende, y se lo digo a mis colegas médicos, tú no lo mandas a la farmacia, ¿verdad? Pues no lo mandes a la piscina. Bueno, pues exactamente el médico que va a hacer ejercicio aeróbico. Y yo me enfado mucho con mis alumnos, Javier no sé si lo sabe o no, porque cuando reciben a una persona con una patología, va y le dicen, mira, por favor, vete al médico y que te diga qué ejercicio puedes hacer y qué ejercicio no puedes hacer. Y yo estoy en contra de eso, porque el médico podrá decir qué problemas tiene, pero no qué ejercicio puede y no puede hacer, porque para el médico ejercicio aeróbico ni siquiera sabe muy bien lo que es. Y ese es el problema, no podemos renunciar a nuestro conocimiento y a nuestra competencia. ¿Quién sabe de ejercicio? El profesional de ejercicio debería decirle, mire, vaya usted a su médico y que le diga si tiene algún umbral de isquemia, a qué doble producto puede trabajar, si tiene una respuesta normotensiva o hipertensiva al ejercicio, si tiene anemia no la tiene, y yo ya con todo eso después organizo el programa de ejercicio. Pero si renunciamos a saber todas esas cosas, después no reclamemos nada. Entonces, y volviendo a la pregunta, aprendámoslo todo, lo que nos enseñan en el grado que por algo está, y cuanto más sepamos, mejor para nosotros. Bueno, ya acabo. No, Gracias, Manuel. Yo también me apasiono con esto. ¿Qué les voy a hacer? La pasión es buena, eso nunca sobra. Yo me lanzo muy breve. Y le agradezco tanto a Luis como a Manuel que me hayan un poquito refrescado lo que era la carrera, porque es cierto que el grado tiene que ser generalista. Y para que os hagáis yo os digo mi experiencia personal. Cuando yo salí de la carrera, lo que yo pensaba es, madre mía, ¿por qué no habré estudiado más anatomía, más fisiología del ejercicio, etcétera? Esa es la cuestión. Porque yo tenía una inseguridad en ese conocimiento con respecto al paciente, a la patología que tenía delante. Pero os cuento una cosa. Después de llevar 1, 2, 3 años donde conoces las denominaciones, manifestaciones de la enfermedad, eres capaz de leer un informe médico, nos vamos a una cosa que es la parte de comportamiento. Y decía, vale, yo sé hacer una prescripción basada en la evidencia perfecta, pero no consigo que mis pacientes la sigan. Claro. Y ahí viene el componente educativo. Por eso yo siempre he sido un firme defensor de que deberíamos llamarnos educadores físicos. Y de la misma manera que digo que deberíamos traer patofisiología a nuestra carrera, en ciertos conceptos, deberíamos reforzar el componente educativo.
Y creo que como profesionales de ejercicio es una cosa que nos diferencia, por ejemplo, de un fisioterapeuta, de un médico, etcétera, que es que sabemos de procesos de enseñanza-aprendizaje, sabemos de pedagogía, sabemos de sociología. Todo eso juega un rol. Es más, deberíamos ir mucho más a valorar cuál es el cambio de comportamiento, cuáles son las técnicas que existen, el tener un componente basado en competencias respecto al cambio de comportamiento. Pues entrevista motivacional, diferentes modelos, terapia cognitiva, que es lo que decía Luis, vamos a basarlo en competencias y generar eso. Pero, como decía Manuel, conceptos generales de movimiento son extremadamente importantes para nosotros porque los vamos a utilizar según veamos a los pacientes. Al principio de vuestras carreras, yo creo que todo lo que es más técnico, fisiología, anatomía, etcétera, es muy importante y deberíais, es más, debería haber 3 fisiologías del ejercicio, no una. Debería haber una asignatura mucho más específica con la valoración de cualquiera de las condiciones o capacidades físicas. Yo la he hecho mucho en falta. Y según vamos avanzando, el componente educativo, social, epidemiología, etcétera, debería ser muy importante. Breve. Gracias, Javi. ¿Sonsoles? Bueno, yo tengo una buena noticia. Mientras que estaban hablando mis compañeros, he rescatado un artículo que está sometido desde ayer, en el que hemos establecido unos criterios de búsqueda en medicina, fisioterapia, enfermería y ciencias del deporte para saber los conocimientos reales que se proponen en cada uno de esos grados a nivel nacional, para saber cuáles son, como os digo, los conocimientos en base a enfermedades crónicas. La discusión, leo, y esto es ya de avanzadilla porque leeréis el artículo que es súper bonito. Los resultados obtenidos en este estudio, dice la discusión, están en sintonía con la literatura científica y coinciden con ella en la necesidad de aumentar la formación en el ámbito del ejercicio físico para la prescripción y el tratamiento de enfermedades crónicas. Los datos revisados, y reitero, de todas las facultades de Ciencias del Deporte, Medicina, Enfermería y Fisioterapia de España, en los planes de estudio muestran la gran escasez de conocimientos en el ámbito, que va de 0 a 2,22% en el caso de la titulación de medicina, de 0 a 5% en enfermería, de 0 a 11,25% en fisioterapia y de 0 a 23,75% en CAFIDE. Por tanto, poco a poco, y esto lo digo como esa buena noticia, como decía Javi, necesitamos saber lo que realmente nos ofrecen, porque muchas veces pensamos que es poco, pero también querría saber yo cuántos alumnos ponen un poco de su parte para saber más de lo que le plantea el profesor en el aula. Entonces, ya el 23% me parece más que hace 10 años cuando yo terminé la carrera, por eso creo que es un dato positivo, pero también animaría al alumnado a que esas asignaturas que se plantean y que saben de base que son importantes, no se queden solamente en el aula, sino que también existe, pues eso, bases de datos, biblioteca, compañeros y aportación personal y predisposición para conocer más sobre la materia. Así que nada, vamos a seguir adelante y a seguir formando buenos profesionales. Perfecto. Ya estamos sobre la hora, así que bueno, vamos a apurar un poquito el tiempo, que seguro que la organización nos lo permite porque está siendo muy interesante. Ha habido 2 preguntas que van en la misma línea en el chat y que a mí me parece muy interesante porque es algo que sale también en muchos debates y que hay gente que incluso propone y defiende y otros que son detractores radicales. A ver qué opináis vosotros. ¿Qué opinión os merece la posibilidad de hacer, por así decirlo, trocear el grado y hacer como compartimentos hiperespecializados? Es decir, preguntan por la opción de, pues por ejemplo, tener 4 carreras. Una específica de rendimiento, otra específica de la docencia, otra específica de salud y otra específica de la gestión deportiva. Hay, por ejemplo, sistemas universitarios de otros países que van en esa línea, el nuestro no, el nuestro tiene esa formación de base de grado y luego tiene la especialización en el posgrado. A mí me parece muy interesante y bueno, os cerramos de esta manera con vuestra opinión sobre este tema. Luis. No le dejes a Javi que te dice que una solo de cardiopatía. No, ni mucho menos. Pero Luis diría de epidemiología seguro. No. Yo soy a Luis, creo que va a ser detractor. Claro, yo soy de la escuela de Manuel. Yo siempre he defendido
sea, mi padre es quinta promoción de INEF, y yo antes de estudiar INEF, pues leí los apuntes de mi padre cuando estudió ciencia del deporte, bueno, educación física en su época, y yo soy de los que creo que somos mejores por estudiar otras ramas distintas. Creo que somos profesionales mucho más preparados por conocer otras perspectivas profesionales de nuestro propio ámbito, porque al final es una carrera muy orientada a todo ese ecosistema, a la educación, a la gestión, a las variables más implicadas en salud, etcétera, etcétera. Y sobre todo nos permite ser una profesión humanista. Y creo que es algo que se está olvidando y que está muy perdido y que hay que recuperar con más fuerza, y que hay determinadas asignaturas que quizás se han dejado un poco de lado, como la sociología, como la propia teoría de la educación, perdón, de la educación y del deporte, que hay que retomar, porque es lo que está en el core de nuestro ejercicio profesional. El comprender que el deporte no es una verdad científica, sino que es una construcción social y que por tanto está muy, muy condicionada por aspectos comportamentales, por los propios aspectos educativos, por los propios aspectos de psicología de evolutiva, psicología de educación. Yo es que vengo encima de magisterio antes de ciencia del deporte, y claro, es que lo veo con mucha evidencia. Entonces sí me gustaría subrayar mucho lo que ha dicho Manuel, que también ha compartido un poco Javi, que por otras veces que he hablado con Sonsoles también sé que lo ve igual, porque hay poca gente que lo diga, y creo que los estudiantes y las estudiantes que últimamente, porque ven ciertas carencias en el grado desde su perspectiva y diferentes cosas, compran muy rápidamente este discurso. Y creo que es muy importante que entiendan lo que supone, no en aportaciones individuales de las 4 ramas, sino que en conjunto, esta carrera tiene muchos años, y en conjunto esos 4 ámbitos han construido, pues eso, un constructo profesional que nos da un valor integral muy, muy, muy alto, insistiendo muchísimo en el aspecto del humanismo. Y de hecho, cuando yo fui presidente de la NECAFIDE entre 2000... ¿Cuándo fui yo presidente de la NECAFIDE? Entre 2010 y 2012, sí. Y en esa época firmamos un posicionamiento, los estudiantes de ciencia del deporte y los estudiantes de medicina, el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina. En ese posicionamiento, estamos hablando de, pues eso, 2011, 2012 creo que lo firmamos, en el que conjuntamente decíamos, defendíamos la integración de los profesionales de educación física y el deporte. Creo que es el primer documento oficial que existe del ámbito de la profesión, ya sea estudiantes, profesores, facultades, perdón, colegios. La NECAFIDE fue la primera que hizo un posicionamiento de este tipo, estamos hablando hace 8 años. Y una de las cosas que decíamos, que creo que es importante, en cuanto a conocimientos necesarios, hablábamos de conocimiento del Sistema Nacional de Salud y demás, era algo que se ha dicho, y quizás no, como no hay una asignatura que lo marque, lo hemos dicho un poco de pasada, que es el aprender a hablar el mismo idioma. Más que incluso todos los conocimientos puros, el aprender a comunicarnos de forma correcta y que nos podamos comprender con los diferentes elementos del Sistema Nacional de Salud, pues, ya sean médicos y médicas, enfermeras, etcétera, etcétera. Entonces, pues, cerrando radicalmente en contra de la división y el fragmento de la titulación, porque creo que aunque la carrera si era una carrera específica de ejercicio y salud, sinceramente creo que seríamos peor profesionales de lo que estamos saliendo hoy en día, porque perdería variables que no se pueden enseñar en una carrera distinta, como es la educación, la intervención docente, la psicología, etcétera, etcétera. Y incidir también en una cosa que ha dicho Manuel, con la que estoy de acuerdo. Nadie en ninguna profesión sale capacitado al acabar su grado. Nadie, absolutamente nadie. La experiencia profesional, el máster, etcétera, etcétera, ayuda. Entonces por supuesto, tenemos muchísimo que mejorar. Hay cosas que obviamente no estamos haciendo bien y otras que estamos haciendo magníficamente bien. Pero que a veces los chavales yo les percibo mucho en cuarto. Yo di clase en primero y en cuarto, y yo les percibo, pero un sentimiento de crítica que creo que tienen parte de razón, pero que creo que está un poquito magnificada por factores externos a la facultad que hacen transmitir una idea que yo creo que no se ajusta a la realidad, porque después también doy clase alguna puntual en medicina o en biología sanitaria, que tampoco hay tantas diferencias en cuanto a capacidades. Y ya está eso. Gracias, Luis. Manuel. Bueno, yo creo que mi posición ya la conocéis. Podemos ser especialistas en muy poquito y no saber nada de todo, o saber un poco de todo y luego especializarnos, ¿no? Y yo abogo por lo segundo. La primera opción de especializarse en algo es algo que lo que busca es la productividad rápida, ¿no? Pero resta una visión general y global al alumnado. Es decir, ese alumno solo sabría hacer eso sería muy bueno,
pero no sería capaz de conectarlo con ningún otro aspecto de su posible desarrollo profesional. Entonces yo abogo por una formación más generalista en el grado, incluso en algunos aspectos más generalista de lo que es ahora, porque se trata en el grado a veces competencias que casi corresponden a una formación de posgrado en investigación, y ya se tratan también en el grado. Entonces aún tenemos un poco de confusión, porque venimos de una licenciatura de 5 años, nos han convertido en 4, quizá en algún futuro no muy lejano pasemos a 3, no lo sé. Pero bueno, yo insisto, y de la misma manera que tenemos que llegar a la facultad sabiendo leer, sabiendo escribir, o deberíamos, sabiendo leer, sabiendo escribir bien, sabiendo encontrar información y manejarnos con cierta literatura, yo creo que tenemos que salir de ella conociendo bien los fundamentos de aquellas ciencias básicas que nos van a ayudar a ser después mejores profesionales. Y coincido con Javier, porque esa es una experiencia que yo tengo repetidamente con mis exalumnos. Si yo hubiera sabido lo útil que me iba a hacer esto, lo hubiera estudiado más. Si hubiera sabido lo que me iba a servir esto, lo hubiera estudiado más. Pero claro, uno llega al grado con 17, 18, 19 años, la universidad sirve para otras muchas cosas, aparte de estudiar, ¿verdad? Y es bueno que sea así. Y el grado de madurez o de perspectiva a largo plazo que se tiene, pues no es suficiente. Hay que llegar, hay que intentar aprobar, hay que pasarlo bien. Y esa responsabilidad que estamos exigiéndole nosotros ahora a los alumnos, no siempre se tiene. Entonces, bueno, yo lo que sí animo a las personas es a que traten de aprovechar el grado lo más posible, porque hay mucha formación en conocimientos y competencias muy útil. Javier, nosotros no sabes cuántas prácticas hacemos de evaluación de condición física con diferentes sistemas. Y llega al final de la carrera y le preguntas a un alumno y no se ha enterado siquiera de que lo ha hecho. Entonces, es decir, una parte de responsabilidad puede ser de la mala organización del grado, pero otra, creedme, tiene mucho que ver con la actitud del alumnado. Yo soy un firme defensor que hay tiempo para todo. Entonces hay tiempo para formarse, hay tiempo para pasarlo bien. Y yo lo aprovecharía, porque hoy en las facultades, en muchas que yo conozco, en la nuestra y en otras, hay profesionales de la docencia buenísimos que tienen mucha experiencia profesional, que la transmiten a sus alumnos y que sin embargo los alumnos no son capaces de empaparse de ella y se quedan solo en lo que necesitan para aprobar el examen y ya está. No abogo por la especialización temprana. Yo prefiero una a lo mejor más corta, de grado más generalista, y luego sí, una vez que el alumno conozca las múltiples posibilidades, que se defina por una vía de especialización que debería ser a través del posgrado. Y aquí a veces cometemos el error también de pensar que la investigación está necesariamente ligada con la profesionalización, y en muchos casos son aspectos diferentes. Y para terminar, Javier y Sonsoles, yo creo que algunas de las cosas que planteáis vosotros forman parte de lo que es un nivel terciario en sanidad. Es decir, está la medicina general, la atención primaria, la medicina de familia. Ahí es donde cabría el profesional del ejercicio que fuese capaz de manejar el ejercicio con diferentes patologías a la vez, no solo una. Pero luego está el nivel terciario, que es a lo que corresponden los grandes hospitales, los centros ya especializados. Y en ese nivel terciario, claro, ahí ya hay que especializarse obviamente en su patología. Pero si ahora vamos a que cada graduado se especialice solo en el ejercicio en una patología, estaríamos teniendo un problema para atender a las personas en un nivel primario de atención. Yo creo que son cosas perfectamente compatibles y complementarias, pero no tienen que ser excluyentes. Si cabe un graduado educador físico-deportivo en el ámbito de la atención primaria, que abarcaría diferentes patologías, y cabe un educador físico-deportivo en un nivel terciario, ya es un nivel muy superior y muy especializado. Y nada más, no acaparo más el tiempo, que los demás también querréis hablar. Muchas gracias, Manuel. Javi. Pues fijaros que yo venía aquí con el ánimo de hiperespecializaros a todos desde una parte temprana, y la verdad que llevo pensándolo, son reflexiones que tengo hace tiempo, pero esta última semana lo he hablado mucho,
Y escuchándoos ahora y refrescándome las memorias de mis experiencias de la carrera y, como decía muy bien Luis, el componente humanista que tenemos, la verdad que sí que es cierto que no sería quien soy hoy sin eso. Y que creo que probablemente sea una de las características que más me distingue de los profesionales que tengo alrededor, que quizás sean más técnicos. Por lo tanto, mi opinión final, después de escucharos a todos, es que generalmente sí, concuerdo que la formación debería ser relativamente generalista a 4 años. Si bien es cierto que debería sufrir cierta reestructuración, trayendo cosas desde la patofisiología, como decíamos, pero manteniendo nuestra esencia. Creo que al salir de los 4 años, igual que un fisioterapeuta es competente para desempeñar su profesión, nosotros deberíamos serlo. Por lo tanto, como bien decía Manuel ahora, dentro del contexto de atención primaria, dentro del contexto comunitario, en instalaciones públicas, ahí se debería desarrollar ese rol generalista. Y después la especialización de máster debería ir o bien a una especialización relativamente genérica, a lo mejor más hacia una base más fuerte de fisiología del ejercicio, patofisiología y un grupo de enfermedades concreto, porque podrías tratar metabólicas y cardiovasculares, podrías tratar del sistema inmune y otras. No sé cómo de específico debería ser ese máster, Sí, pero y que de ahí... por otro lado, sí. Y que de ahí saltaras. Entonces, pero hay que reencontrar el equilibrio. Comentaban antes, ¿no? Un poquito el modelo, por ejemplo, pues en Portugal son 2 años muy comunes y luego te vas a otros lados. Está el modelo estadounidense. El modelo estadounidense puedes entrar a la carrera sin saber qué grado vas a hacer. Y coger asignaturas y salir con algo totalmente distinto, que entonces es más flexible. Pero también tienen grados de fisiología del ejercicio, tienen grados de ciencias del ejercicio, tienen grados de entrenamiento atlético, tienen grados de educación física, tienen grados que luego puedes acceder desde todos ellos o desde la fisioterapia a un máster en fisiología del ejercicio o en un máster a lo que sea. Entonces, el tener una base relativamente genérica en todos ellos permite luego acceder a eso, porque muchas veces el estudiante acaba el grado y dice, yo no sé dónde quiero ir. Entonces, tiene que ser lo suficientemente genérico, pero que le dé a la misma vez las herramientas suficientes para luego poder acceder a la formación de posgrado teniendo una buena base. Entonces, es un equilibrio muy difícil de conseguir, pero creo que se puede trabajar y creo que los alumnos, cuando demandan cosas nuevas, tienen una parte de razón como consumidor final. Creo que a los alumnos se les debería informar mejor, aunque sea su responsabilidad antes de entrar a la carrera, de cuáles son los contenidos y cuál es el destino final, y que puedan decidir a dónde me voy o a dónde no me voy. Y esa es mi opinión en cuanto a la estructura, y dejo solo una pincelada. Yo, por ejemplo, para estar donde estoy, he acabado yendo a través de una organización, sociedad científica, que es el Colegio Americano de Medicina Deportiva. Yo soy fisiólogo certificado por ellos y tengo mi licencia en Qatar. Acaban de anunciar que desde 2027 tienen los grados de ciencias del deporte, o fisiología del ejercicio, o ciencias de la actividad física, lo que sea, tienen que tener unos contenidos mínimos y unas competencias mínimas, para competencias prácticas dentro de ese grado, para poder acceder a hacer la licencia. Es decir, tú puede que te gradúes en una universidad que, como no tenga ese programa acreditado, con unos contenidos mínimos que la sociedad científica demanda, tu grado no te permite acceder a esa certificación profesional. Y eso es la manera en la que el negocio está regulando una situación que no están regulando las instituciones y los gobiernos. Es decir, hay ciertos estados en Estados Unidos que tienen licencia profesional, otros no. ¿Qué es lo que pasa? Los hospitales necesitan educadores físicos. ¿Cómo lo regulamos? A través de una sociedad científica, el ACSM. Y el ACSM se encuentra ahora con la pelotera de que le vienen grados de muy distintos. Y ahora están poniendo esos conceptos. Entonces yo creo que
más que una facultad o una universidad redefina su grado, todas las facultades en consenso y universidades deberían redefinir sus grados, redefinir cuáles son la actualización que la sociedad actual demanda y el estudiante va a necesitar, y redefinir contenidos, competencias, y a partir de ahí encontrar ese equilibrio. Perfecto. ¿Sonsoles? Yo estoy totalmente de acuerdo con Javi. De hecho, le estaba escuchando y como le sigo, es muy activo. Para los que no le conocíais, es súper activo en LinkedIn, entonces comparte todas las DSM, que yo creo que le tienen de embajador de comunicación, y es genial porque nos pone al día a los demás, ¿no? Y creo que el concepto de tener una base sólida tanto en los conocimientos como en las competencias para luego especializarte es lo que ha hecho que nosotros estemos aquí realmente. O sea, yo creo que una de las partes más importantes de mi vida profesional ha sido poderme comunicar con los pacientes y poder educar en el ámbito de la actividad física. Entonces, eso no me lo ha dado la asignatura Actividad Física y Salud, pero sí que me la ha dado la parte de metodología de la enseñanza, ¿no? El cómo hacerlo. Creo que es una parte fundamental de mi formación, sinceramente lo digo. Pero por eso considero que, y decía que estaba muy de acuerdo con Javi, con mis compañeros, de crear una base sólida de conocimientos, sabiendo que cuando se salga de la carrera se pudiera empezar a trabajar, ¿no? Se pudiera empezar a trabajar en base a las competencias que tú has obtenido. Y luego ya poder especializarte, que para eso estaría esa situación de investigación, de posgrado, de máster y demás. Me ha parecido muy buena idea el sistema CSM, sobre todo porque va a ser una manera de unificar criterios, ¿no? Y creo que una de las situaciones que nos encontramos ahora mismo en España es que difiere mucho la situación de conocimiento y competencia de una facultad a otra, aunque todos salimos con el mismo grado. Entonces, claro, no es lo mismo estudiar con Manuel que estudiar con Luis o que estudiar conmigo, digo, porque cada uno nos dedicamos al ámbito universitario en universidades distintas. Entonces, creo que una de las bases fundamentales sería plantearnos no una modificación de todo, porque es que, entre otras cosas, es casi imposible y sugiere mucho tiempo, pero sí el decir, oye, a lo mejor el criterio de unificación tiene que ir en base a el mínimo que tiene que tener el graduado en Ciencias del Deporte independientemente del lugar donde estudie, ¿no? Porque estamos dando muy buena formación, y muy buena formación de base, aunque, claro, cada uno vamos a tirar para nuestro lado, ¿no? A mí me encantaría que hubiera un grado exclusivo de Actividad Física y Salud, pero considero que si ahora damos unos pequeños retoques a nivel universitario, podría ser unificar esos criterios y poder hacer trabajos multicéntricos incluso que nos permitan que el alumnado tenga todas las posibilidades de poder elegir y de saber lo que hay. Que yo creo que una de las partes no es solamente lo que sepan, sino que no saben cuáles son las salidas profesionales que tienen. Y de ahí la falta de información a la hora de decir, bueno, yo estudio Ciencias del Deporte, pero ¿es algo más que hacer entrenamientos? Claro que sí. ¿O es algo más de trabajar en ciertos ámbitos? Claro que sí, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay mucho que trabajar y sobre todo, y por terminar mi intervención, sobre todo considero que necesitamos personas que amen lo que hacen. O sea, que realmente el docente que está ahí detrás sea el pasional total como para decirle al alumno, esto es lo que yo te voy a transmitir. Ojo, ya no enseñaré, te voy a transmitir por la pasión que tengo por mi trabajo. Y porque yo quiero que si tú eres buen profesional, seas también pasionalmente profesional. No seas solamente, entre comillas, lo es solamente un graduado más en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Así que vamos a amar un poquito más el chándal, porque así nos irá bien a todos. Es mi opinión, ¿eh? Si me permite, Javi, solo dos cositas muy... Fugaz, Luis, muy fugaz. Muy fugaz. Sobre el tema de las competencias y la homogenización a nivel estatal, como es muy difícil homogeneizar a nivel de formación, la idea que tiene medicina creo que es muy aplicable a nosotros, que es la introducción de un examen de competencia objetivo y evaluable, muy estandarizado, que se hace a nivel nacional en todas las facultades, tienen el mismo tipo de examen que consiste en hacer de médico, funciones concretas de médico, el pasar una consulta, evaluar unas pruebas diagnósticas, etc. A lo mejor sí es más fácil conseguir un consenso en cuál es el examen de competencia, o sea, cuáles son las competencias que queremos hacer, y que sea un examen nacional, y ya cada facultad nos la apañamos para que nuestros estudiantes sean capaces
de obtener esas competencias, aprobar el examen, y después que estamos mirando muchos grados, y sí invito en ECAFIDE y a los estudiantes a exigir en el posgrado, a exigir posgrados de calidad, posgrados de verdad que sirvan para formar y que las facultades inviertan sus recursos y su esfuerzo en hacer posgrados buenos, que hay posgrados que podrían ser mejores. Dejémoslo en que podrían ser mejores. Vale. Muchas gracias por participar, ¿de acuerdo? Ha sido un placer teneros aquí, poder expresar vuestras ideas, vuestras opiniones. Yo he aprendido y creo que hay mucha gente como yo que va a haber aprendido en este coloquio, que al final es lo que es, un intercambio de ideas que siempre enriquece y siempre aporta mucha luz y muchos matices. Ahora, para los que nos estáis viendo, ahora en 4 minutos, a las 7:30, va a haber una charla muy interesante porque también trata de temas que hemos hablado ahora, que es el conocimiento. La charla va a ser sobre cómo acceder a ese conocimiento mediante las bases de datos, qué herramientas podemos utilizar. Es decir, al final, parte indispensable de nuestra actualización, de nuestro reciclaje, y que, bueno, creo que es un pilar básico de nuestro código deontológico, ¿no? Lo dicho, muchas gracias por participar, ha sido un placer y esperamos teneros con nosotros en próximas charlas que monten desde la organización. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Un saludo, hasta luego.